Bueno, buenas noches, compañeros. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado Adán? ¿Cómo ha estado Lester? Hola, profe, buenas, ¿Todo bien? ¿todo bien? Qué dicha. Bueno, muchachos, como les conversé la vez anterior, el día de hoy vamos a ver acerca de las citas bibliográficas en formato APA. Es importante, chicos, tener en cuenta que el formato APA es uno de muchos formatos para dar crédito a los autores, ¿verdad? En los diferentes cursos que ustedes vayan a llevar, podría ser que de repente el docente les pida utilizar otro formato. Para efectos de este curso estaremos utilizando el formato APA. Entonces, eh, solamente como para ver cómo están en el tema, chicos, tengo un diagnóstico que realicé en una herramienta que se llama Kahoot. No sé si la han utilizado. Eh, pero si gustan, pueden entrar a la herramienta. Yo les voy a compartir aquí a la herramienta de Kahoot que la encuentran en la web y yo acá les voy a compartir un código para que ustedes puedan ingresar. Tomen en cuenta que esto no es sumativo, chicos, es solamente como para darnos una idea en la introducción del tema y pues ver cómo están ustedes. No sé si ya lo han visto en el cole de repente o pues para tener una ideita de cómo están ustedes en este tema. Entonces vamos a empezar. Muy bien, la pregunta número 1 dice, ¿cuál de las siguientes opciones es la forma correcta de incluir una cita entre paréntesis en un texto? Muy bien. Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta correctamente una cita de dos autores en un texto? Muy bien. Aquí tenemos que el participante de rojo nos marcó la primera opción. Según John C. Smith, 2022, la innovación es clave. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es una característica de una cita corta? ¿Utiliza negrita? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Muy bien. Y la respuesta correcta dice que utiliza comillas. Vamos con la siguiente pregunta y nos dice cuál es una característica de una cita en bloque. Ahí podemos seleccionar si una cita en bloque utiliza comillas, si utiliza letra itálica, si se incluye dentro de una oración. Y vamos a ver cuál fue la que seleccionaron. Seleccionaron la de se incluye dentro de la oración y se inicia en un párrafo aparte. Ok, ahora vamos a ver eso. Y la última, chicos, ¿cuál de las siguientes opciones presenta correctamente una cita corta con una cita narrativa en un texto? Vamos a ver qué dicen ustedes. Que seleccionó el circulito. Smith 2022 afirmó la creatividad es la inteligencia. Y la página al final. Muy bien, chicos. Entonces, de acuerdo a este diagnóstico que ustedes acaban de realizar, eso me da una idea de cómo estamos en el tema, pues fueron en alguna de las opciones siempre hubo alguna correcta, entonces yo veo que sí tienen un conocimiento previo del tema y eso es muy importante, chicos. Recordemos que APA es una norma y que pues siempre o probablemente en el camino vamos a tener que estar consultando la norma, jalando el manual para consultar cómo hacerlo. Entonces, no hay ningún problema. Importante que ya conocen un poquito sobre el tema. Entonces vamos a volver a la presentación, muchachos. Ahí cualquier cosa ustedes me pueden interrumpir en el camino si quieren hacerme alguna consultita o si no me estoy explicando bien, con toda confianza. Bueno, muy bien, entonces continuaremos. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cuándo hacemos
Una cita bibliográfica, ¿qué es una cita bibliográfica? Bueno, es cuando tomamos el texto de por ejemplo, de un libro, que tomemos un párrafo y lo colocamos en el trabajo de investigación que nosotros estamos desarrollando. De repente podemos tomar ese texto de forma textual, tal y como lo encontramos, o de forma parafraseada. Es decir, que decimos lo mismo, pero con nuestras propias palabras. Aunque hagamos eso, siempre tenemos que dar crédito al autor, porque si no sería de repente como si nos estuviéramos robando, ¿verdad? Y eso se conoce como plagio. Y la universidad va en contra del plagio, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que siempre hagamos referencia al autor de donde tomamos esa información. Ahora, muy bien, cada cita bibliográfica, cada trabajo citado debe aparecer en la lista de referencias, que bueno, en otra clase vamos a ver la lista de referencias, cómo se elabora. Y además, la norma nos indica que la cita en el texto de comunicaciones personales, es la única que no va a llevar una referencia bibliográfica. Muy bien, ¿qué debe incluir una cita bibliográfica según el formato APA? Bueno, debe incluir el autor personal o corporativo, ¿verdad? Cuando se habla de autor corporativo es una empresa, una organización, ¿verdad? Y el autor personal, pues es una persona, un investigador. En ese caso, en el autor personal, lo que se incluye en la cita es solamente el apellido. También debe incluir el año de publicación de la fuente. Es decir, si un libro fue publicado, por decir, en el 2020, entonces ese es el año de publicación que yo voy a incluir en la cita. Usualmente esa información se encuentra en la contraportada de un libro, por ejemplo. Además, yo debo incluir el número de página o párrafo. Aquí esto puede ir cambiando dependiendo de la fuente que consultemos. ¿Por qué? Porque de repente lo que estamos citando es una presentación de diapositivas. Entonces, en lugar de página o párrafo, pues entonces yo colocaría el número de diapositiva. Pero lo ideal es que haya una ubicación precisa para el lector de dónde fue que yo tomé esa información. Muy bien, tenemos que hay dos tipos de citas. Una cita narrativa, que la cita narrativa lo que hace es que me permite ubicar al autor antes de la cita. Es decir, le va a dar más importancia al autor porque de repente yo como investigador quiero destacar a ese autor. Entonces, aquí tenemos una cita narrativa en la que nos indica los lagos oligotróficos son un subgrupo de los lagos de agua dulce. Audestric et al., este sería el autor. Vamos a colocar el año entre paréntesis, que serían 2012. Mencionan, y aquí viene una cita corta. Entonces, aquí hay una combinación de una cita narrativa con una cita corta. La cita corta es aquella que tiene menos de 40 palabras. Y el formato para una cita corta es que vaya entre comillas y insertada en el texto que estoy redactando, ¿verdad? Entonces, mencionan, y aquí viene la cita textual, ¿verdad? La coloco entre comillas y al final voy a colocar el número de página entre paréntesis con la abreviatura P. P. espacio 570 entre paréntesis. Después del paréntesis, cuando yo cierro el paréntesis, si tengo que colocar algún signo de puntuación, lo voy a colocar ahí, en este caso una coma. Esto explica que, y sigo redactando, ¿verdad? Es muy importante que yo le dé una introducción al texto, ¿verdad? No solamente poner la cita, el autor y ya, ¿verdad? Como algo suelto, sino que yo tengo que integrarlo al texto que yo estoy redactando y la manera en que lo integro, pues ya es muy personal, ¿verdad? Ya es una narrativa personal que yo, con la que introduzco el texto. También tenemos la cita entre paréntesis, que la cita entre paréntesis es la que iría al final del texto citado, pero vean que va todo entre paréntesis, el apellido del autor, el año y el número de página. En este caso todo va separado por coma y todo entre paréntesis.
Entonces, en este caso es una cita entre paréntesis corta. Seguimos el mismo formato, va introducida en el texto, va a llevar comillas y al final pues entonces pongo la cita entre paréntesis. Entonces, vean que podemos hacer citas cortas entre paréntesis o cita narrativa. Después tenemos la cita en bloque, que esta se caracteriza por tener 40 palabras o más. El formato a utilizar para este tipo de cita es, bueno, no va a llevar comillas, comienza en un bloque aparte al que yo estoy redactando, es decir, no va integrado en el párrafo que yo estoy redactando, sino que va en un bloque separado, como decir, en un párrafo separado, y ese párrafo separado va a llevar muy bien. Bueno, y no se agrega un punto después del paréntesis de cierre. Aquí tenemos el ejemplo de una cita en bloque con cita narrativa. Igualmente pasa como en la cita corta. Cuando ustedes hacen una cita en bloque, la pueden hacer en forma narrativa o en forma parentética. En este caso es una cita narrativa, entonces vea que tenemos que el autor va al inicio de la cita. Entonces tenemos Flores y Cole, en este caso son dos autores, vamos a colocar el año entre paréntesis y vean cómo acá lo separamos en un bloque aparte, es decir, en una cita corta hubiésemos continuado aquí después de color, ¿verdad? Y lo hubiéramos colocado con comillas. Vean que acá, como es de más de 40 palabras, la tenemos que separar en un párrafo separado con una sangría de 1.27 centímetros en el margen izquierdo. Y entonces aquí colocamos la cita textual sin comillas y a doble espacio. Y vean que acá al final colocamos el número de página, que como hablábamos hace un rato puede variar, puede ser un párrafo, puede ser una diapositiva, dependiendo de la fuente que vayamos a consultar, eso puede ir variando. Después tenemos la cita en bloque, pero entre paréntesis, que igualmente va a ir separada del párrafo introductorio, ¿verdad? Va a llevar la sangría de 1.27 centímetros al margen izquierdo y vean que al final de la cita textual, entonces vamos a colocar los datos del autor, el año y el número de página, todo separado por coma y entre paréntesis. Muy bien, después chicos, las comunicaciones personales. ¿Qué entendemos como por comunicaciones personales? Bueno, ahí se incluyen los correos electrónicos, los mensajes de texto, los chats en línea, las entrevistas personales, las conversaciones telefónicas. Entonces, como les decía hace un ratito, ¿verdad? Es información que no es recuperable para el usuario que va a leer su investigación, ¿verdad? Por eso se toma como una comunicación personal. Si ustedes igualmente se encuentran otra fuente que tiene esa característica, la pueden colocar como comunicación personal. Entonces, en ese caso, lo que se coloca es la forma de hacer la cita. En este caso, narrativa sería la inicial de nombre de la persona, por ejemplo, entrevistada, ¿verdad? En este caso, una I, punto, Barbosa, que sería el apellido. Y entre paréntesis voy a colocar comunicación personal, coma, y la fecha completa. Y si la hago de forma parentética, entonces toda esa información iría separada por coma y entre paréntesis, ¿verdad? Y iría pues al final de la cita textual. Cuando tenemos uno o más autores, chicos, entonces vean que vamos a colocar los dos apellidos de los dos autores, ¿verdad? En el caso de que sean dos, y el año de publicación de la fuente, ¿verdad? Este es el ejemplo de una cita narrativa. Si tiene más de 3 autores, entonces colocamos el apellido del primer autor y la abreviatura et al, que significa y otros. Y igualmente la fecha de publicación de la fuente. Bueno, entonces chicos, ahorita tenemos una pequeña evaluación de este tema, que es un tema cortito, pero que me interesa mucho que les quede muy claro, porque es un tema que les va a servir no solamente para esta asignatura, sino para pues todo su transcurso, su carrera universitaria. La herramienta, chicos, se llama Brainscape. Ahorita la idea es que la podamos ir viendo juntitos. Ahí, chicos, ¿se ve? Ahora sí, profe. Listo, muy bien, gracias. Muy bien, entonces ahí tenemos la primera pregunta. Dice, las citas que contienen menos de 40 palabras se le conoce como, ¿recuerdan cómo
conoce a estas citas que tienen menos de 40 palabras? Sí, esas eran las citas cortas, profe. Las citas cortas. Ajá, muy bien, las citas cortas. Cita corta, muy bien. Ahora, las citas que contienen 40 palabras o más, ¿esas cómo las conoce? Citas de bloque. Muy bien, Adán. Tenemos que las citas en bloque, que dice que a diferencia de las citas cortas, no llevan comillas y es necesario ponerlas en un párrafo distinto, aplicando una sangría de 1.27 centímetros a todo el fragmento. Una sangría en el margen izquierdo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, compañeros. ¿Qué nos indica que debe incluir un documento citado en formato APA? Tiene que incluir el autor, el número de página y el año de publicación. Así es, muy bien. Muy bien. Entonces, se incluyen esos 3 datos. Es indispensable que cada cita tenga estos 3 datos. En el caso del autor, sería el apellido del autor. La siguiente pregunta, bueno, es un ejemplo que dice, ustedes lo pueden leer acá, y punto Barbosa, que sería el autor. Y entre paréntesis dice comunicación personal, 8 de mayo 2020, separado por coma, y al final se cierra el paréntesis. Entonces, según lo visto en la presentación, a este tipo de citas se les conoce como, no sé si alguno quisiera responder. Profe, comunicación personal. Ajá, muy bien, Ada. Comunicación personal. Y veamos, a ver, recordemos cuáles son las que están incluidas en comunicación, cuáles fuentes están incluidas en comunicaciones personales. Vemos que las entrevistas, las cartas, los memorandos, los mensajes electrónicos, como sean correos, discusiones en grupo, anuncios, conversaciones telefónicas y otras de este tipo. Muy bien. Entonces, compañeros, esta sería la evaluación que quería hacer de la temática que estábamos viendo. Espero que les haya sido de gran utilidad. No sé qué les pareció el tema, chicos. No, a mí me parece muy interesante porque muchos de los cursos nos han solicitado que apliquemos el formato APA, entonces me parece una información muy relevante para todos los demás cursos. Ah, muy bien. Y usted, Adán, no sé si nos quiere aportar. Profe, de mi parte, bastante dinámica la clase, bastante interesante estas 2 herramientas que nos impartió el día de hoy. Ah, muy bien, chicos, qué bueno. Bueno, ahí también les quedan esas herramientas que en el transcurso de sus vidas académicas también pues pueden hacer uso de esas herramientas que nos permiten hacer las clases también un poquito más dinámicas o nuestras presentaciones un poquito más dinámicas. Entonces ahí nos queda, chicos. Muchísimas gracias por conectarse. Y ahí estamos en contacto, chicos.